ay, 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 ay. Siento en estos momentos que mi vida se está acabando. Una imagen que hemos presentado aquí esta semana, un jubilado de Pemex que llegó en muy mal estado al hospital de Pemex en Villahermosa, en Tabasco, y no fue recibido. El hombre, don José, moriría 2 días después en otro hospital de Villahermosa. Una imagen fuerte, dramática. Buenas noches, y como esa, hemos visto varias en estos 4 meses de pandemia de coronavirus. Pero hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en una entrevista difundida por la cadena BBC que, ahí está la frase, que muchos tienen la aspiración frustrada de que no vieron aquí, en México, las escenas dramáticas que se vivieron en los países europeos occidentales. López-Gatell enfatizó que muchos esperaban ver cientos de miles de muertos, esperaban ver morgues llenas y rebosantes. ¿A qué se refiere el doctor cuando dice muchos se frustraron por no ver las escenas dramáticas que se vivieron en los países europeos occidentales? En los últimos 3 días, y estos son datos, en los últimos 3 días se ha registrado un promedio de 802 personas muertas, 802 mexicanos muertos por coronavirus en los últimos 3 días. Eso eleva el total a 33.526 mexicanos muertos en las cifras oficiales por coronavirus. México es ya el 5º país del mundo con más muertes por coronavirus en las cifras oficiales. Y entre las muertes que se suman en el país están también las de personal de salud, pero ellos no solo se enferman de coronavirus, sus jornadas largas de trabajo, el estrés al que han estado sometidos, los ha llevado a padecer pues una serie de males, de depresiones, trastornos. El personal de salud, 4 meses después, 32,000 muertos después, está agotado. Que si estamos descansando suficiente, la respuesta es no. El personal de salud actualmente se encuentra agotado. Que si tenemos pesadillas, desde luego que tenemos pesadillas. Y tienen desgaste físico, estrés y agotamiento emocional. ¿Cuántos lo padecen? La última cifra establecía que 5 de cada 10 médicos y enfermeras. A ellos, la pandemia les duele, aunque no estén enfermos. Y una de las pesadillas que constantemente se presentan es: me voy a infectar, me voy a morir, sí, voy a dejar esto, voy a hacer enfermedad grave, tendré que estar hospitalizado, me tendrán que intubar. Es fatigante, no descansa uno, aún durmiendo no descansa uno. Nos sentimos agobiados, con miedo, inseguros, no sabemos qué sigue, dormimos donde sea, en el sofá, comiendo, o simple y sencillamente llegar y tirarnos en la cama. Vemos a diario que elementos valiosos se pierden en esta batalla contra la infección, nos provocan daño psicológico, incluso compañeros nuestros sienten dolor físico al perder a uno de sus pacientes. A pesar de que la cara arde, siguen en pie y regresan todos los días y se colocan infinidad de productos para poderse recuperar, pero siempre a pie de batalla. He conocido compañeros que traen dermatitis, que traen lesiones abiertas porque no se pueden quitar el equipo. No es nada más, sufren de ansiedad, a veces quieren salirse y las lesiones son tan importantes que les causan dolor.
Entonces, ¿cuál es la motivación? Nacimos para esto. Cuatro meses después, ¿quién le está dando soporte psicológico a todos? No solo el clínico, el médico, el físico, el de uniformes, el material. ¿Quién le está dando soporte psicológico, anímico a los doctores mexicanos? ¿Quién? La organización ciudadana Signos Vitales confirmó hoy el alto riesgo de muerte del personal de salud que atiende casos de COVID-19 en México, de acuerdo con un estudio titulado La pandemia en México, dimensión de la tragedia, que se presentó hoy. Los médicos mexicanos tienen hasta 5 veces más riesgo de morir que los médicos que atienden el COVID en Estados Unidos y China. El documento presenta datos recopilados a principios de junio y establecen que en México el 2.6% de las muertes totales ha sido personal de salud, 2.6, mientras que en Estados Unidos ha sido de 0.54. Durante la semana hemos visto el trabajo del reportero Humberto Padgett de Tabasco, retratando lo que están viviendo los hospitales por allá. Padgett estuvo en Macuspana, donde el jefe de urgencias en el hospital municipal describe el estado de las cosas con esta frase: es un desastre en el que falta de todo. Jefe de urgencias de un hospital, del hospital de Tabasco, en la tierra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo están las cosas para los médicos en términos de la atención que le deben dar a los pacientes? En primer lugar, el hospital se encuentra colapsado. No contamos con médicos, no hay internistas, no hay cirujanos, no hay ginecólogos, no hay anestesiólogos. El 85% del personal de médico, enfermería, administrativo, intendencia, laboratorio están positivos a COVID. 85%, está colapsado el hospital. El hospital está siendo atendido por médicos pasantes. En cada guardia en urgencia hay una doctora, en piso hay otra doctora, en el turno de la tarde 2 doctores y en la noche 2 pasantes. ¿Medicamentos faltan? No hay nada. Te dan tu paracetamol, una cajita de acitromicina. Las pruebas se hacen solamente a pacientes que tengan realmente síntomas ya que lleguen saturando 60 y que se tenga que enviar a Villahermosa. A eso se le hace la prueba. A los demás se les envía que tienen fiebre, tienen tos, que tienen dolor de hueso, se le envía a su casa a cuarentena. Ejemplos, botones de muestra, como los hemos visto ya durante 4 meses pues prácticamente en toda la República. Informó que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 se va a realizar con base en el semáforo de riesgo de cada estado y cuando todas las actividades estén libres de restricciones sanitarias. Y luego de que ayer reabrieron poco más de 600 centros comerciales y tiendas departamentales en la Ciudad de México, hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo esto. Es cierto que llegó mucha gente a las plazas, pero al mismo tiempo se guardó prácticamente todas las medidas sanitarias que se exigieron a los centros comerciales y a las tiendas departamentales. Para la Ciudad de México, la siguiente semana es muy importante porque será la tercera semana después del inicio del semáforo naranja. Y ahí, con mayor movilidad, pues vamos a ver cuál es el impacto real que tiene en hospitales, en contagios, y si esto crece, pues entonces tendrán que tomar medidas. Bueno, lo que sí es que el segundo día de apertura de estas plazas y centros comerciales, pues se mantuvieron imágenes como las que vimos ayer, filas para entrar a los establecimientos. Ya le tocará a las alcaldías hacer el trabajo de supervisión de estos lugares. Ahí están las colas para ver si están cumpliendo con las medidas de sanidad, que se cumple el aforo permitido de 30%. Los horarios, para los clientes insisten, hoy volvieron a estar ahí e insisten en que van a seguir asistiendo a sus centros comerciales porque ya era hora de salir de compras. ¿Qué artículos compró? Ropa. ¿Realmente vale la pena arriesgarse por un par de ropa? Sí. ¿Por qué? Es necesario. Después de
4 meses. Hay algunas cosas que son necesarias. Creo que podrían aumentar más la seguridad. ¿Cómo qué? Pues en algunas tiendas no te ponen gel o ya no hay, y es muy temprano. Bueno, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró una vez más, lo hace cada semana, aseguró que la pandemia de COVID-19 es una prueba de solidaridad y liderazgo global y que no se pueden aflojar las medidas. The greatest threat we face now is not the virus itself. Rather, it's the lack of leadership and solidarity at the global and national levels. This is a tragedy that actually is forcing us to miss many of our friends, losing many lives. We cannot defeat this pandemic as a divided world. Pues como se ve, la confusión no solo es por México, no solo es en México, no solo es en los gobiernos de los estados, el mundo y sobre todo Estados Unidos, México, Brasil, están haciendo lo que pueden, como lo entienden, corrigiendo, pero con los contagios al alza. Vamos a ver la curva de contagios de México y el doctor López-Gatell dijo que no se puede estar diciendo que hay cifras récord, pues nunca en los más de 130 días que se ha presentado la estadística diaria de contagios, nunca se había registrado una cifra más alta en 24 horas, como la que se dio a conocer hoy, 7,280. El total de contagios acumulados se eleva arriba de los 280,000, pero nunca, no sé si es récord o no, y ahí puede tener razón el doctor López-Gatell de no usar términos deportivos, nunca en 24 horas en las cifras oficiales se había registrado un número así, 7,280. Esta noche las autoridades de salud insistieron que la epidemia, pese a estas cifras, pese a estos números, que la epidemia se está desacelerando. Y lógicamente la tendencia también es claramente descendente, lo que nos sigue hablando de que continuamos en esta desaceleración de la epidemia y de la ocurrencia de casos y de funciones. Pues raro, porque nosotros seguimos viendo la curva hacia arriba, la curva de contagios. Nunca en 24 horas se había registrado una cifra más alta y el gobierno insiste en decir que la curva se está desacelerando. Cerramos, vamos a ver el comparativo de países, cómo están los números en el mundo. Estados Unidos, más de 3 millones de casos. Bueno, está Brasil, 69,000, casi 70,000 personas muertas. En las últimas 24 horas, Estados Unidos, 953 muertes, Brasil, 1,220. Prácticamente ya no está muriendo un número considerable ni en Italia, 12 personas, ni en España, 5. Y ahí están los 730 muertos en México. Por cierto, hoy se supo de 2 casos de contagio en América Latina. En Bolivia, la presidenta interina, Yanine Áñez, dio positivo, mientras que en Venezuela, Diosdado Cabello confirmó que está contagiado de COVID. Él es la mano derecha de Nicolás Maduro. En otras cosas, el presidente López Obrador llegó por ahí de las 3 de la tarde a la Ciudad de México, después de su reunión en Washington con el presidente Donald Trump. Hoy se mantuvo la cordialidad, hoy no hubo tweets de Donald Trump que dijeran una sola cosa contraria a lo que dijo ayer. Por la mañana, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, hizo una cronología detallada de los encuentros ayer en la Casa Blanca. Yesterday, I was delighted to host my friend, President López Obrador of Mexico, here in the White House and affirm the close and continued friendship between the United States and Mexico. It's never been better. Fue una visita con poco tiempo, pero muy intensa y considero muy importante. No hubo ni siquiera un tuit de Donald Trump que acabara con el gran día que tuvo ayer el gobierno del presidente López Obrador, ni con el trabajo diplomático. Y hoy se conocieron más detalles de lo que se habló en la Casa Blanca.
La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, reveló que sí se tocaron otros temas y no solo el nuevo tratado comercial. Los dos presidentes y sus comitivas hablaron de la crisis de COVID, las estrategias de cada país ante la pandemia y la reactivación económica. También hablaron de migración. 30,000 migrantes cruzaron a Estados Unidos en junio, cifra menor a la de otros meses. Tema que pudo haber complicado el mensaje conjunto que vendría después si Donald Trump se hubiera salido del guión. Pero no lo hizo y hay una explicación. Hay espacios para cada cosa. Un esquema que negociamos con muchísimo detenimiento con las autoridades estadounidenses. No planeamos para que las cosas salgan mal, planeamos para que las cosas salgan bien. Pero Donald Trump no se salió del guión. Y además del trabajo diplomático, para el presidente López Obrador, hay otra explicación. El presidente Trump tenía una visión. Por la noche fue la cena en la Casa Blanca con empresarios mexicanos y estadounidenses. Ahí hubo un brindis de ambos presidentes y los empresarios pudieron hablar para expresar opiniones, peticiones o dudas. Después de la cena, el presidente se fue a la residencia oficial de la embajada, pero su noche todavía no había terminado. Invitamos a la delegación mexicana, compuesta de funcionarios y de empresarios, a que pasara a la residencia a tomarse un tequilita o un agua de Jamaica o un vino tinto. Y fue una conversación muy agradable. Creo que un acto muy emotivo es que el presidente estaba en sus habitaciones, llegaron los empresarios porque él se adelantó y cuando entró a la sala de impromptu todos los empresarios le tributaron un gran aplauso. Y le dijeron que nunca habían visto una visita que ellos recordaran tan exitosa en circunstancias tan difíciles. My friend, President López Obrador, México. Estamos bien y de buenas. En ese encuentro en la residencia oficial entre el presidente y los empresarios, hablaron, según esto, de la ventana de oportunidades y dijeron que hay en los próximos 6 meses para la creación de empleos. En otras cosas, hoy el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dijo que fue una coincidencia que la detención en Miami del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ocurriera cuando el presidente López Obrador estaba en territorio de Estados Unidos. Para el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, esta detención llevaba... No para él y para la justicia de Chihuahua, era una detención que se había solicitado tiempo atrás. No es un asunto que salió de la chistera, o sea, un asunto que se inventó hace 2 semanas o 3 semanas. De hecho, las investigaciones en torno de la corrupción del exgobernador de Chihuahua vienen de hace 4 años. Entonces es un proceso muy decantado, muy largo, como para decir ahora que se trata de un asunto que surgió como si se intercambiaran favores. Es el cumplimiento de un tratado, no es un regalo, no es un favor del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Chihuahua dijo también que más allá del proceso de extradición que está en curso, se contrató un despacho de abogados en Estados Unidos para ubicar propiedades a nombre de César Duarte. Hasta ahora, según esto, el despacho ha localizado 50 propiedades, 50, en Texas, Nuevo México y Florida. Una de ellas es el taller mecánico donde ayer fue detenido César Duarte. Esas propiedades son susceptibles de ser embargadas. ¿Qué va a pasar con el exgobernador de Chihuahua? Mañana tiene su primera audiencia, se dice que va a ser videoconferencia con una jueza de nombre Lauren Lewis del Distrito Sur de Florida. Ahí le será notificado, ahí va a conocer sus derechos y los motivos de la detención. La orden de extradición es por 2 delitos del fuero local, es decir, una vez que César Duarte sea extraditado, si es que es extraditado, será enviado a una cárcel de Chihuahua, una cárcel estatal. En otras cosas, bueno, ahora sí, ya en plena temporada de lluvias, una tormenta tormenta de temporada fuerte de lluvias en la Ciudad de México. En al menos 12 alcaldías, especialmente Dura, en el sur, se reportaron inundaciones. Ahí están las imágenes. Lo que decimos, una de las más afectadas fue Insurgente Sur y Periférico. Y lo que decimos todos los años, viene la temporada de lluvias, y siempre están esas imágenes, están las inundaciones. Simplemente es la repetición
de todos los años. Se registraron caídas de árboles, en fin, temporada de lluvias en la Ciudad de México. Y antes de ir con David Páramo, tuvimos ahí una confusión con el ajuste de colores en nuestra pantalla. Vamos a ver de nueva cuenta cómo queda en algunos estados con los que pudimos trabajar y a los que les pudimos preguntar cómo queda el semáforo para la próxima semana. Es información que nos dieron esos estados. Ciudad de México está en naranja y mañana la jefa de gobierno, según nos dijeron esta noche, dirá que se mantiene en naranja. Como siempre harán precisiones, quizá liberen una actividad, quizá cierren una que hoy está abierta, pero en lo esencial el semáforo de naranja queda en naranja. En el Estado de México, que están en rojo, estudiaban la posibilidad de en algunas de las zonas ir a naranja, no lo habían decidido. Tamaulipas, confirmado, nos confirma la autoridad, se mantienen en rojo, ahí no van a abrir nada. Yucatán, naranja, siguen en naranja. Quintana Roo, su parte norte, la parte hotelera, se mantiene en naranja, pero el resto del estado, la parte sur, va a color rojo. Aguascalientes y Jalisco, con sus salvedades, con sus ajustes, pero se mantienen en color naranja. Los estados con los que pudimos cotejar información este jueves. Así como en materia de salud nadie da pie con bola, tampoco en materia económica. Hoy la Junta de Gobierno de Banco de México da a conocer su minuta donde dicen básicamente que todo está muy mal. Ojalá, y yo lo deseo, que hayamos vivido el trimestre pasado el peor de la historia de los mexicanos. Que no nuestros hijos y nuestros Abril, mayo, junio. Sí. Abril, mayo, que junio. El segundo trimestre, sí, el segundo trimestre de abril, mayo, junio, que es el peor de la historia de los mexicanos. Que no lo vivieron nuestros antecesores y que no lo vivan nuestros predecesores. Va a ser una caída de la economía de más de 2 dígitos, quizás cercana al 20%. Pero dice Banco de México que a ellos les preocupa que la recuperación pueda ser no en forma de U, como ellos han dicho, sino en forma de W. Es decir, que ya nos vayamos recuperando y nos volvamos a caer en gran medida por los rebrotes. Como nadie sabe qué va a pasar en la parte de salud, tampoco nadie sabe qué va a pasar en la parte económica. Me preocupa que hay líderes empresariales que siguen esperando que el gobierno haga algo, que el gobierno haga algún plan, que el gobierno haga algo. No va a pasar. Este gobierno ya decidió que no va a pasar. Y hoy, curiosamente, ya ves que siempre que dicen que Jiménez Espriu ya se va, que ya no existe, aparece y se le ocurre algo. Bueno, hoy hasta el gobernador de Baja California, ¿viste? Está pidiendo que se vaya Jiménez Espriu. Pero ya levantó la mano Jiménez Espriu y dice, vamos a hacer unos programas de reestructura con las aerolíneas, que no es rescate, sí. Es sigo vivo, sigo ahí, y cualquier cosa. Y el gobierno ya decidió que esto ya se acabó. ¿Qué se acabó? La crisis económica. El gobierno está convencido de que vamos bien y de buenas. El gobierno está. ¿Tú has oído al gobierno hablar de algún plan adicional de apoyo a la economía? No. El gobierno ya decidió que esto ya se arregló. Que lo único que importa es que nos fue bien, como lo decíamos ayer con Trump, y que todo está muy bien, que son muy amigos y que cambiaron BATS y todo eso. Para este gobierno ya se acabó la crisis económica, lo cual es una mentira. Se siguen perdiendo empleos, se siguen perdiendo capital y fuentes de trabajo. Que es mejor haber abierto parte del país al 30% que cerrado, sí lo es. Pero no se ha arreglado el problema económico. ¿Cuál es la salida? Seguir abriendo la economía con cuidado, seguir abriendo la economía con cuidado y hacer programas de estímulo y de recuperación económica. Monreal, que a veces más o menos le atina, hoy volvió a hablar del ingreso universal y de las rentas mínimas garantizadas, que ojalá, esa sería, mira, si tú le pones, como ha propuesto Coparmex, una y otra vez, es, oigan, al que tiene trabajo, se le va pagando a los que ganan menos completo, a los que ganan más 2/3 partes y a los que ganan mucho, no todo. Que eso se hizo en 2009 y funcionó porque no se perdieron tantos empleos. Pero eso no va a pasar. ¿Y a dónde vas? Pues a que nadie sabe, nadie supo. Ni tú. No, yo sí sé. ¿Qué sabes? La recuperación va a ser larga, dolorosa y como se curan los animalitos en el bosque, a como caiga. Híjoles. Gran análisis superior. Remátala, buenísimo, remátala, David.
Para la próxima prometo que me pondré traje y diré, y las tendencias del mercado implican que podrían pasar A, B, C o lo que sea. Y otra. ¿Quieres regresar? Momento. No. Remátala, David. ¿Se acuerdan cuando el presidente dijo que para apoyar en la pandemia había bajado la gasolina? ¿Qué creen? Se dio a conocer la inflación, 3.3%, estaba creciendo. Y lo que más subió, sí, los energéticos. Bueno, vamos a una pausa, Javier. Ciro, volvió la MLS, el fútbol de Estados Unidos, y se abren los estadios para que en lugar de las películas se puedan ver desde el auto los partidos. Y además el gran pase del Tecatito. Regresamos con eso. Bueno, hacemos una pausa y desde Estados Unidos, y no precisamente, no es el presidente Trump, se manda un mensaje que bien podría escuchar el doctor López-Gatell en vez de seguirse mirando en su espejo encantado. Volvemos con eso. Aparte de cordialidad entre los dos presidentes, Estados Unidos y México comparten la etiqueta de un muy mal manejo de la crisis del coronavirus. Ahí están las estadísticas y ahí están las comparaciones con otros países. Aquí, México, el encargado por el gobierno para conducir al país en la crisis, el doctor López-Gatell, no para de echarnos culpas y de repetir que México lo está haciendo bien. Allá, Estados Unidos, al menos su especialista, el inmunólogo Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, acepta esto. As a country, when you compare us to other countries, I don't think you can say we're doing great. So I think you have to say we've got to do better. I don't think we should be congratulating ourselves about how well we're doing. We've got to do better. No tendríamos por qué estar felicitándonos por lo bien que decimos que lo estamos haciendo. Al ritmo que lleva México, a finales de este mes de julio, seremos el tercer país en el mundo con más personas muertas por coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se hace cargo de esa tragedia? El doctor López-Gatell no. Él sigue echando culpas y mirándose en su espejo. ¿Cuánto tiempo le queda al doctor López-Gatell para seguirse celebrando a sí mismo? ¿Cuánto? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.